Ola, que tal? Moi boas tardes, benvidos e benvidas a esta nova entrega dos Masterclass de Xempre, un espazo, como seguramente sabedes, creado e pensado por e para as organizacións galegas. Con este obxectivo, hoxe temos un tema de absoluta vanguarda, que é a irrupción da intelixencia artificial no mundo dos negocios e na nosa vida en xeral, como persoas e como profesionais. Obviar a súa existencia sería unha pretensión quizáis un pouco realista, así como unha negación da innovación que define a actualidade dos nosos tempos. A intelixencia artificial é unha tecnoloxía que aínda nos resulta afastada, por unha parte, tamén un tanto misteriosa, aínda que dende hai uns anos está presente no noso día a día e prácticamente temos a sensación, polo menos, a todas horas, verdade? Representa a combinación de algoritmos desenvoltos co propósito de crear máquinas que ofrezan as mesmas capacidades do ser humano ou non. O debate está asegurado e a súa implicación no futuro laboral das persoas é unha incertidume que se está a estender nestes últimos meses ou nestas últimas semanas incluso. Para traernos un pouco de luz a este debate, temos hoxe a sorte de contar coa presenza de todo un experto nesta materia, que é Jordi Serrano. Jordi, boas tardes e benvido Mm, a esta masterclass. Como Buenas estás? tardes. Estamos encantados de terte con nós. Jordi é socio fundador de Future for Work Institute, que actúa como observatorio independiente, comunidade de aprendizaxe e think tank acerca das tendencias e a innovación no mundo dos recursos humanos. Anteriormente asesorou como consultor a distintas organizacións na aplicación das tendencias emerxentes no mundo dos recursos humanos e ocupou o cargo de director de recursos humanos en España da consultora multinacional Everis. Adicionalmente, ocupou a presidencia da Fundación Factor Humá, que agrupa as relevantes empresas de Cataluña coa misión de impulsar as boas prácticas en xestión de persoas nas organizacións. Ademais, participa asesorando varias startups e organizacións relacionadas coa innovación do mundo do traballo, así como do terceiro sector e do emprendemento social. É coautor tamén de El ocaso del empleo, como sobrevivir al futuro del trabajo, e escribe habitualmente no seu blog moi recomendable El futuro del trabajo. Sen dúbida, un perfil moi interesante. Xa saben os habituais a estes encontros que temos máis ou menos unha hora de exposición pola parte do noso invitado e que a partir de agora xa todo aquel que nos este vendo en directo, porque hai moitísima máis xente que nos ve en diferido a esta grabación, pode ir deixando as súas preguntas no chat desta plataforma. Jordi, é un prazer, insisto, benvido de novo e adiante. Estamos todos moi impacientes por aprender e tomar nota do que nos poides contar. Muy bien, muchísimas gracias, Luis, por la introducción. Siento no poderla hacer en gallego, pero ruego que me perdonéis. Voy a ver si puedo compartir. ¿Se ve bien? ¿Todo bien? Todo Perfecto. bien, se ve bien, Jordi. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias a Xempre por invitarme, porque desde luego todo esto de la inteligencia artificial ahora mismo ha explotado y es normal que las organizaciones o las personas en general se preocupen de qué está pasando con todo esto. Para situaros un poquito, aunque Luis ya ha introducido, yo estoy en una organización que se llama Future for Work Institute, que lo que nos dedicamos precisamente es a intentar ayudar a las organizaciones a estar al día de cómo se está moviendo el mundo del trabajo en general, porque ahora hablaremos un poquito que los cambios en el mundo del trabajo no han venido con la revolución de la inteligencia artificial, llevamos ya bastante tiempo. ¿Qué está pasando en el trabajo? Hay gente que dice es como estamos viviendo una especie de cambio climático en el trabajo y que está cambiando la manera que entendíamos trabajar, que entendíamos las carreras profesionales. Y esto lleva ya unos cuantos años y las tormentas de este cambio climático pues son distintas, ¿no? Una muy evidente de la que hablaremos hoy mucho es, digamos, la llegada de la automatización de muchos trabajos.
que luego haremos mucho foco en eso. Pero no solo estamos hablando de automatización, el trabajo no cambia solo por la automatización, está cambiando la manera en la que nos organizamos. Por ejemplo, todo el tema de las plataformas, los repartidores estos de comida o muchos trabajos basados en plataforma cambian la manera en la que nos organizamos. Ahora mismo hay todo un gran debate en el mundo este de las plataformas de si estas personas que van en bicicleta por nuestras ciudades son trabajadores o son autónomos freelance que tienen su propio negocio y por tanto deben ser tratados como empresarios y no como trabajadores. Hay mucho debate aquí, pero estamos cambiando el trabajo desde hace mucho tiempo. Quizá una de las tormentas más claras es la deslocalización del trabajo. Y esto empezó pues, sobre los años 80, ¿no? Dijimos, conectamos todo el mundo en lo que se llama la globalización y decidimos coger cierto tipo de trabajos, normalmente aquellos trabajos pues, de menor valor añadido, y enviarlos a hacer a otras partes del mundo. Las flechas azules de este gráfico que tenéis en la pantalla es correspondiente a la primera ola. Desde Europa enviamos mucho trabajo a hacer a Asia, a Sudamérica en el caso de España, y por eso pues tenemos gente que nos hace que atiende un call center desde Sudamérica, o tenemos a los ingleses haciendo la declaración de la renta en la India. La segunda ola, que vino un poco más tarde, corresponde a que estos países que primero recibieron trabajo, a su vez, son las flechas rojas, lo enviaron a hacer a países, digamos, todavía más en desarrollo, con mano de obra más barata. Y así tenemos la explosión de países como Pakistán, el sudeste asiático, Sudáfrica, etc. Y a diferencia de lo que nos pasaba en los años 80, en el que el trabajo que enviábamos era trabajo físico, enviábamos ropa a hacer a Asia, lo que pasó después de la revolución digital es que somos capaces de enviar trabajo a la velocidad de la luz a cualquier parte del mundo. Y por eso aparecen los call centers, la gente que hace la declaración de la renta en la otra parte del mundo, los programadores de la India, etc. Y esta deslocalización, este enviar trabajo a otras partes del mundo donde haya la posibilidad de hacerlo con una mano de obra más barata, probablemente va a seguir existiendo, porque además nos queda por ocupar en este sentido, pues por ejemplo veis aquí toda África, que es una de las zonas que está creciendo ahora mismo más en trabajo. Esos países que antes recibían trabajo lo están enviando a hacer a África ahora mismo. Por tanto, la globalización es algo que va a seguir haciéndose, y con el mundo digital pues todavía más. Entonces, para no entrar, porque esto podríamos estar hablando una hora de los distintos cambios en el trabajo, el perfil del trabajador ideal está cambiando. Lo que era el trabajador ideal, este señor que tenéis aquí a la izquierda, es un tal Stakhanov, que es un héroe de la Unión Soviética, que después de la Segunda Guerra Mundial le dieron una medalla por ser el que más toneladas de carbón era capaz de extraer con su herramienta simple, ¿no? Es un martillo de estos de sacar carbón. Ese perfil, que es un perfil donde lo importante es, digamos, el esfuerzo, la productividad, ¿no? La capacidad de echar muchas horas, etcétera, ese perfil ya no es el que necesitamos en un momento en que la tecnología o la capacidad de enviar ese tipo de trabajos a la otra parte del mundo hacen que ese tipo de trabajos pues ya no nos hagan tanta falta, ¿no? Y además en un momento en que el valor de las organizaciones se va desplazando de lo material, de lo físico, de sus productos, de la parte más física, a productos más intangibles, como sus patentes, su capacidad de innovación, etc. El perfil del trabajador cambia más a estos perfiles que tenemos en la derecha,
de personas digitales que trabajan en equipo, etc. Nosotros hacemos muchos estudios y uno interesante es, le preguntábamos a las organizaciones en España, y esto es 2020, les preguntábamos qué capacidades buscaban hoy en día en los trabajadores, cuáles son aquellas capacidades, digamos, que cotizan al alza, ¿no? Y en primera posición, pues están todas estas más asociadas a la parte cognitiva, ¿no? Creatividad, análisis de la información, trabajo en equipo, etcétera, programación de software, etcétera. ¿Y qué cotiza a la baja? Pues todo lo que tiene que ver con realización de tareas repetitivas, tareas que requieren fuerza física, etcétera. Eso que hacía nuestro amigo Stakhanov. Entonces, el gran reto a nivel mundial, antes del COVID, ¿no? En el mundo del trabajo, era lo que el Foro Mundial llama la revolución del reskilling. La necesidad o el reto de convertir a mucha gente que tenemos trabajando en los empleos de ayer, en los empleos estos asociados al repetitivo, físico, etcétera, y llevarlos al mundo de este que está creciendo, del trabajo digital, del trabajo de la innovación, etcétera, etcétera. Y este era el tema del que hablábamos en el mundo de la gestión de personas, en el mundo de recursos humanos y en el mundo de las organizaciones en general en 2020. ¿Qué ha pasado desde entonces? Pues que es como si nos hubieran subido el nivel. Ya no solo hay que reconvertir a la gente, sino que la cosa nos han subido el listón. Es cada vez más complicado. Por una parte, nos llegó una pandemia mundial, nos llegó el COVID, y eso ha hecho que el trabajo en sí, como habréis notado muchos, pues se ha transformado todavía más, ¿no? Llega todo el tema del trabajo remoto, que nos daría para otra charla seguro, y que, bueno, está permitiendo esta charla que estoy haciendo yo, por ejemplo, ¿no? Esto es una revolución. El COVID ha traído también la manera en la que entendemos el tema laboral, un cambio bastante importante. Muchas personas, después de la experiencia, se están replanteando qué hacen con su vida laboral, y hay mucho debate sobre esto. Pero una cosa que ha explotado en los últimos meses y que va en esta línea de subir todavía más el listón, y es el tema de hoy, es la explosión de la inteligencia artificial, que es la enésima capa que llega a esta revolución en el mundo del trabajo que ya vivimos desde hace bastante tiempo, pero que creo que es importante que se entienda como dentro de esta corriente de fondo en la que estamos cambiando el trabajo de manera general. Y ahora sí, voy a entrar un poquito en el tema de hoy, que es la inteligencia artificial. Para empezar, para aclarar algunos conceptos, ¿no? ¿Qué es esto de la inteligencia artificial? ¿De dónde venimos? Y un poquito de glosario de términos que habréis oído. Pues para los orígenes de la palabra, ¿no? De inteligencia artificial, tenemos que irnos cerca de la Segunda Guerra Mundial, cuando aparecieron los primeros ordenadores. Y hay que tener en cuenta que en aquella época los ordenadores ocupaban una habitación grandecita. Esta foto que tenéis aquí es de uno de los primeros ordenadores que se llamaba ENIAC, que se utilizó en la Segunda Guerra Mundial para descifrar los códigos, etc. Poco después, sobre el año 50 y algo, se reúnen en una ciudad americana, se reúnen, digamos, los genios de aquel momento de los ordenadores, y sale por primera vez la palabra inteligencia artificial, que se define de una manera un poco sui generis, que es parte del problema que tenemos hoy, que es definir bien esto. Y la mejor definición que encuentran es la capacidad de las máquinas de imitar la inteligencia humana, que es un concepto que en aquel momento parecía muy alejado, pero que, como veremos, pues últimamente se está acercando y parece que no está tan lejos como parecía. En aquel momento, para intentar hacer, oye, ¿cómo yo puedo saber si una máquina está siendo inteligente o no? Pues ahí uno de los genios, de los fundadores de la informática, que es Alan Turing. Hay una película que os recomiendo ver,
que es The Imitation Game, el juego de la imitación, que es que aparece este actor que está aquí, que es Benedict Cumberbatch. Y él se inventa lo que llaman el test de Turing, que es, vamos a hacerle una prueba a las máquinas para saber si son inteligentes o no. Y la única cosa que se les ocurre y que durante muchos años ha sido una barrera infranqueable era básicamente intentar hacer un juego de imitación. Básicamente es, ponemos a una persona en una habitación y en otra habitación que esta persona no puede ver, hay dos cosas. Hay una máquina y hay una persona humana. Si en la interacción, en los mensajes que se pasan uno a otro, la persona que está pasando el test no es capaz de diferenciar lo que le viene de la máquina de lo que le viene del humano, pues quiere decir que la máquina ha pasado el test de Turing, ¿no? Y esto era la mejor definición que teníamos para saber si una máquina era capaz, ¿no?, de mostrar comportamientos de inteligencia. Claro, estamos hablando de los años 50, ¿no? Desde entonces, pues ha llovido mucho, ¿no? Para que os hagáis una idea de cómo ha cambiado la tecnología, yo creo que es súper importante. En la foto que tenéis aquí es una foto en la que están cargando en un avión, están cargando un disco duro de 5 megas, ¿eh? De 5 megas, que esta presentación ocupa 40, ¿no? Y en vuestro móvil lleváis millones de veces esta capacidad. Bueno, pues eso estaba en el año 50. En los gráficos, para poneros un par de gráficos, los que tenéis a la derecha, tenéis arriba el gráfico de cómo ha caído el coste de la memoria, o sea, cuánto cuesta guardar un K de memoria en un ordenador. Veis que se ha desplomado, nos cuesta muchísimo menos que hace unos años guardar información. El otro gráfico es cómo se ha disparado la capacidad de cálculo de los ordenadores, que sería ciencia ficción para aquella gente que estaba diseñando el test de Turing. Y para poner un último gráfico también, cómo se ha disparado la capacidad de transmisión de datos a medida que hemos ido conectando el módem. Algunos que estáis aquí, que tengáis unos años, os acordaréis de cómo conectábamos el ordenador con un módem que iba a lo que llama a 14K por segundo, que es absolutamente nada comparado con la velocidad actual. Hemos pasado por los módems con línea telefónica, hemos pasado por una cosa que se llamaba ADSL, que algunos de los que estamos aquí contratamos, que eran las líneas de alta velocidad, pero que hoy quedarían ridículas. Hemos pasado por la fibra óptica y ahora viene el 5G. Y tenéis en la escala de la izquierda, digamos, la capacidad de transmisión de cada una de estas tecnologías. Todo esto está haciendo que además en el mundo se acumulen más datos que nunca, ¿eh? Esto es lo que se llama la data esfera, la esfera de datos, igual que tenemos la atmósfera, tenemos la data esfera, y que ahora mismo se calcula en 175 zettabytes. Un zettabyte son 1000 millones de terabytes, que es como un disco duro. Para que os hagáis una idea, es una verdadera burrada la que tenemos ahora mismo, que estamos generando todos los días, cada segundo, con toda la información que generamos en Internet, que generan nuestros móviles, que generan nuestros dispositivos inteligentes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto hace que sea un momento especialmente bueno para el desarrollo de la inteligencia artificial, porque también es importante entender por qué ahora y no en los años 50. Pues porque ahora convergen varias tendencias en tecnología que son la capacidad de computación, el abaratamiento de la memoria y la capacidad de transmisión de datos hasta un nivel realmente espectacular y permite el desarrollo de esta tecnología. Luego, para situar un poquito más, algunas palabras que oiréis sobre inteligencia artificial. La inteligencia artificial hay como 3 grandes estados, ¿no? La inteligencia artificial estrecha, que es la inteligencia artificial capaz de resolver un problema concreto, una tarea específica, es más o menos donde estamos ahora. El siguiente paso es la inteligencia artificial general, en la cual la inteligencia artificial
es capaz de resolver muchos problemas, se parece ya, y por eso el dibujito aparece ya con el humano, se parece igual a la inteligencia humana, que somos capaces de jugar ajedrez, de resolver un problema con un texto o de resolver un problema social. Eso es la inteligencia general. Y el siguiente paso sería la superinteligencia artificial, la cual ya nos superan y que es lo que se teme mucho, la llegada de la singularidad y lo que asusta a mucha gente. ¿Dónde estamos hoy? Estamos claramente en la inteligencia artificial estrecha, pero empezamos a ver cositas, ¿no?, que apuntan a que empezamos a rascar o tocar a la puerta de la inteligencia artificial general. Y hay mucho debate con esto, mucha gente que dice que estamos más lejos, ahora veréis algunas de las predicciones. Entonces, la inteligencia artificial estrecha es súper potente y nos está permitiendo hacer cosas realmente increíbles para la ayuda a la humanidad, ¿no? En julio del 2022 veíamos esta noticia en la cual una inteligencia artificial es capaz de resolver un problema científico, que es el plegado de proteínas, que es muy necesario para el desarrollo de medicamentos, etcétera, y que los seres humanos llevamos mucho tiempo con ello. Bueno, pues la inteligencia artificial es capaz de superar a los humanos en ese problema y eso puede traernos muchos beneficios en medicina y eso lo estamos viendo en muchos campos. Pero en esta parte de la inteligencia artificial general, que es un poquito la que asusta más, ¿no?, pues hemos visto como en los últimos meses, lo que tenéis aquí en el gráfico de la izquierda es una especie de porra, ¿no?, de cuándo la gente, los expertos prevén que llegaremos a este punto, ¿no?, a la inteligencia artificial general. Y esto hace unos años, ¿no?, se situaba, pues esto, 2100, se situaba bastante lejos, ¿no? No sé si podéis ver aquí más o menos dónde estaba la gráfica. Y en los últimos meses esto ha caído. Ahora mismo se sitúa en mayo del 2031, ¿no?, que parece lejos, pero es mañana. O sea, estamos hablando de aquí 8 años, ¿no? Está muy, muy cerca y nunca habíamos tenido esa sensación de que algo que parecía ciencia ficción podía estar cerca, ¿no? Gente de Google, gente que sabe del tema, dice que es posible verlo en los próximos años. Ya veremos si tienen razón, pero empezamos a ver signos de esto. Luego, para seguir con el tema de los conceptos, algunas otras palabras que oiréis, ¿no? La inteligencia artificial es la bola grande, es un concepto que engloba muchas cosas, que como hemos dicho, la mejor definición es la capacidad de imitar comportamiento inteligente humano. Y esto se está intentando de distintas maneras y hay muchas iniciativas, vías de investigación, etc. Una de las que está teniendo más éxito en los últimos años es una que se llama Machine Learning, de la cual oiréis hablar. Y en concreto una que se llama Deep Learning, que son redes neuronales profundas, que es la que ha explotado en los últimos meses. Y es donde está esto que habéis oído hablar y de lo que hablaremos ahora en un rato, que es ChatGPT. Esta es la parte que está explotando. Y más en concreto, en los últimos meses hemos visto la explosión de una línea que es la inteligencia artificial generativa, que es el tipo de inteligencia artificial capaz de generar contenido, generar imágenes, generar vídeos, generar texto, meterse en esa línea de la creatividad que nos parecía imposible o reservada solo a los humanos. Y en los últimos meses hemos visto una explosión de soluciones de muchos tipos y salen cada día soluciones, programas que van resolviendo problemas concretos en este campo de la generación de creatividad. Aparecen soluciones para el diseño de interiores, como esta que tenéis aquí. Aparecen soluciones para crear vídeos en un par de clics. Tú le das la dirección de tu web, de tu negocio, y te genera un anuncio en vídeo de tu negocio en pocos minutos. Vemos como, por ejemplo, la capacidad de traducción
de generar texto de traducción Uno de los está castillos más llegando a hermosos niveles en la tierra increíbles. de Azura Os pongo se este ejemplo. encontraba en lo alto de una majestuosa montaña. Era hogar de personas bondadosas que apreciaban su entorno. Los muros del castillo brillaban bajo el sol, reflejando el amor y calidez de sus habitantes. La gente de Azura vivía en armonía con la naturaleza, creando un ambiente mágico que encantaba a todos los visitantes. One of the most beautiful castles in the land of Azura stood atop a majestic mountain. Y esto lo tenemos, si seguimos el vídeo, pero no quiero alargarme, está en francés, en alemán, etc. Todo esto está generado replicando la voz de la persona española en los distintos idiomas. Realmente alucinante. Hemos visto cómo los artistas están empezando a usar esto, y un concurso de fotografía muy famoso, que es el concurso de Sony de fotografía, este año lo ha ganado un artista que usó una inteligencia artificial para generar una foto. Esta foto no existe, es una foto generada por inteligencia artificial, y luego el artista pues rehusó al premio. ¿Por qué se ha disparado en los últimos meses tanto? Pues estamos asistiendo a una carrera de los gigantes tecnológicos por quedarse este nuevo mercado que está explotando. Si hasta ahora el desarrollo de este campo lo llevaban la academia, lo llevaban las universidades, la necesidad de tener grandes máquinas que implican un coste muy importante hace que hoy en día la carrera la estén llevando grandes empresas privadas, básicamente Google, Microsoft y algunas más. Uno de las investigaciones principales, el que lanzó la primera piedra a todo lo que estamos viendo en los últimos meses, es Google, que lanzó en 2017 la investigación que ha dado digamos, el disparo de salida a la carrera que estamos viendo. Estamos viendo en los últimos meses, y nos cuesta casi a los expertos, a los que nos dedicamos a esto, estar siguiendo la explosión de noticias entre los gigantes que están lanzando cosas continuamente. Solo para que tengáis este gráfico de lo que ha pasado en los últimos 6 meses, ¿no? Desde que salió ChatGPT, que habéis oído hablar, a finales del año pasado, pues en líneas azules, en colores azulados, tenéis, digamos, las iniciativas, lo que ha lanzado Microsoft, y en líneas rojas tenéis lo que ha ido lanzando por su parte Google, intentando competir en esta carrera y sacando al mercado productos que hace 4 días incluso a los expertos les parecían de ciencia ficción. Estamos viendo, y eso son solo Google y Microsoft, pero las otras grandes compañías como el antiguo Facebook, Meta, también está en la carrera. Amazon está haciendo su propia carrera, incluso en el mundo del open source, del código abierto, digamos, de gente que pone el código a disposición de la comunidad y no es una gran empresa, también están lanzando sus soluciones. Entonces, todo esto está haciendo que el mercado explote en soluciones, y que esto ha pasado a la portada de los medios generalistas. Esta es la portada del Time, pues sabéis, una revista internacional mundial, y esta era la portada de hace unos meses, de marzo del 2023, el ChatGPT, ¿vale? Ha explotado y ha llegado a la gente a una velocidad que no estamos acostumbrados. Este gráfico que tenéis aquí es cuánto tiempo han tardado las últimas tecnologías en llegar a 100 millones de usuarios. Tenéis que Netflix, por ejemplo, tardó cerca de 10 años en llegar a los 100 millones de usuarios, cosa que ChatGPT ha conseguido en semanas, ¿no? Realmente estamos viendo una explosión. Si no habéis probado ChatGPT, pues es lo primero que tenéis que hacer cuando dejéis de oírme, es daros de alta en ChatGPT. Si puede ser en el de pago, pues mejor, porque es mejor, pero si no, en el gratuito está muy bien. ¿Qué es esto? Pues es una
no sé cómo traducirlo, es una especie de, es una herramienta, es una página web en la cual tú vas y en este campo que tienes aquí para escribir, le puedes pedir cualquier cosa, le puedes pedir que te escriba un texto, que te resuma un texto, que te escriba un poema, que te haga un plan de vacaciones, etcétera, etcétera, o que te resuelva un examen. Y en las pruebas que se han hecho, pues hemos visto cómo GPT-3, que son las líneas azules, y luego la versión 4, que es la última que ha salido, son capaces de resolver la mayoría de exámenes a un nivel espectacular, superando a los humanos. Se ha probado con exámenes de medicina, y las últimas, el modelo de inteligencia artificial de Google, que es especializado en medicina, que es el PALM 2, es capaz de resolver los exámenes de medicina a un nivel de resultado increíble. Más aterrizado en España, el MIR, que conoceréis todos, pues es capaz de ChatGPT de pasar el examen MIR de medicina. Pues sí, ahora mismo, y esto está hecho con la versión primera, ¿vale? Pues estaría en la mediana de la población presentada, o sea, de los aspirantes a médicos, ¿no? Y aprobaría el examen, no con una nota brutal, la versión anterior, y además ChatGPT es, a diferencia de ese que os enseñaba de Google, es una cosa general, no es especializado en medicina. Pues esta cosa general, gratuita y que todo el mundo tiene acceso hoy en día, es capaz de pasar el examen MIR. Se han hecho pruebas comparando las respuestas que dan estas soluciones de inteligencia artificial a problemas médicos comparado con las respuestas que da alguien profesional del mundo de la medicina. Y lo más interesante es que tanto los médicos como los pacientes valoran mejor las respuestas que dan los chatbots de inteligencia artificial. Se han hecho pruebas con exámenes para entrar a trabajar, en el caso de Amazon, por ejemplo, los exámenes para los programadores, y GPT-4 sería potencialmente contratado como ingeniero de programación, porque también es capaz de programar. Y las últimas versiones de ChatGPT además conectan con distintas soluciones que ya están en el mercado, como para reservar viajes, etcétera, con lo cual tiene una caja de herramientas que le permite hacer todavía cosas más espectaculares. O buscar por internet, como podemos ver en este ejemplo de aquí, que le preguntan, oye, ¿puedes decirme quién ganó el Oscar de estas categorías? Y él va a internet, coge y te genera una respuesta coherente y correcta de quién ganó el Oscar, pues, de esas categorías, ¿no? Y incluso algunos investigadores empiezan a decir que, esto lo que decíamos antes, ¿no? Que empezamos a ver chispas, sparks, chispas de inteligencia artificial generativa. No sabemos si todavía está, cuánto nos queda para llegar ahí. En general queda un buen trecho, pero empezamos a ver las primeras chispas. Claro, esto cambia la manera en la que vamos a buscar por internet. Ahora cuando vais a Google, buscáis algo y me voy de viaje a París, pues buscas viaje a París y a lo mejor te sale pues un blogger que ha escrito una guía, el web de la ciudad de París, del turismo, que te explica las bondades de esa ciudad, y tú mismo pues te compones un poquito lo que quieres hacer. Ahora, con el nuevo buscador que ya está disponible, que es Bing de Microsoft, que usa este tipo de tecnologías, tú vas y le dices, oye, hazme un itinerario para ir a París de 4 días y pónmelo en forma de tabla, y él te genera un itinerario de manera coherente con las cosas que puedes hacer cada día. Esto cambia la manera en la que interaccionamos con Internet, ¿no? Luego entraré un poquito más en eso. Y luego en el mundo de las organizaciones, en el mundo del trabajo, pues claro, que esté Microsoft detrás de esta tecnología, que ya no es una startup de 4 frikis, es Microsoft, quiere decir que esta tecnología va a llegar a
las herramientas con las que trabajamos todos durante nuestro día a día. Todos usamos Microsoft Office, el Word, el Excel, etcétera, y Microsoft acaba de lanzar una cosa que se llama Microsoft Copilot, en la cual vamos a tener este tipo de herramientas mientras estamos trabajando. Y en el momento que estamos trabajando, le diremos, oye, contéstame este correo, genérame un PowerPoint para hacer una presentación. Os voy a poner unos segundos de un vídeo, a ver si... para que veáis un poquito de qué es capaz Microsoft Copilot. Vale, está diciendo, créame un anuncio para esta cafetera, ¿no? Que tengo que hacer alguien de marketing. Ahora genérame un PowerPoint, luego me generas en Excel las figuras. Y ahora me mandas un correo a la persona esta explicándole en una reunión como esta, analiza lo que Bueno, entonces ya veis que esto, digamos, va a impactar de manera claramente en el trabajo, pero antes de entrar en eso, voy a repasar un poquito algunos retos que nos está planteando como sociedad, ¿no? La llegada de esto, porque es un tema social, ¿no? De hecho, el responsable de OpenAI, que es la compañía que está detrás de ChatGPT, pues dice, oye, cuando le preguntan en el capítulo, dice, oye, si la implantación de esto sale mal, pues puede salir muy mal, ¿no? Cuando le preguntas a los expertos, a gente que sabe de esto, si puede ser un problema la implantación de la inteligencia artificial, oye, el 73% dice que puede llevar a un problema o a un cambio importante, revolucionario, social, ¿no? Pero es que un 36% dice que podría causar una catástrofe equivalente a una catástrofe nuclear, ¿no? Que parece mucho, pero claro, 36% de los expertos te dicen que están preocupados por esto, ¿no? ¿A qué se refieren con catástrofe nuclear? Pues al impacto de soltar estas herramientas en la sociedad de manera general. Estas herramientas son capaces de generar noticias, de generar imágenes falsas, ¿no? Y se ha hecho famosa en los últimos meses, pues esta del Papa vestido así de manera cool, ¿no? Pero claro, imaginaos la generación de contenido que puede inundarnos. Si ya estamos inundados en contenido, pues imaginaos lo que puede venir ahora generado de manera automática y que nos va a costar diferenciar lo que es cierto de lo que es verdadero. Eso nos trae problemas de copyright también, ¿no? Y los artistas dicen, oye, cuidado, ¿no? La inteligencia artificial se está basando en la información que hemos generado los artistas durante mucho tiempo y ahora está generando su propio arte y está compitiendo conmigo. Spotify ha retirado miles de canciones generadas de manera automática. Tenemos el impacto en educación. Si tenéis hijos y ya tienen cierta edad, seguro que están usando ChatGPT para hacer los deberes o para hacer los trabajos. Y si no, preguntadles. Algunas universidades, como estas australianas, se están planteando volver al lápiz y papel, ¿no? Y tirar hacia
desmontar un poco la tecnología para evitar que los estudiantes usen este tipo de herramientas. Hay gente en positivo, pues hay herramientas como Khan Academy, que es, digamos, la plataforma que tiene cursos online que llegan a millones de personas en todo el mundo, que está usando esta tecnología para que todo el mundo pueda tener una especie de tutor individual que te va acompañando en el aprendizaje. Tienes las dos caras de la moneda, como siempre en tecnología. Tienes otro impacto, es la disrupción en modelos de negocio. Como decíamos antes, en ese ejemplo de París, antes había gente que generaba contenido que como funcionaba Internet es cuando tú ibas al buscador y el buscador te llevaba a ese negocio, a ese generador de contenido que luego pues te hacía pasar por caja cuando le comprabas según qué servicio o con publicidad ganaba dinero. Ahora ya no vas a ir ahí, vas a ir a ChatGPT, le vas a decir, organízame un viaje a París y vas a tener la respuesta en un minuto. Eso, digamos, destroza el modelo de negocio en el que teníamos basado Internet en los últimos años. Tenemos cosas más raras, ¿no? Han empezado a haber casos de que recibes una llamada en la cual te dicen que tus hijos están secuestrados y te ponen la voz de tus hijos, que ha sido generada con inteligencia artificial y que si no pagas, pues van a tener un problema, ¿no? Pues eso ya ha pasado. Imaginaos esto cuando vaya a escala. Tenemos la preocupación de, oye, muchas personas solas, cuando interaccionen con estas inteligencias artificiales, pueden llegar a confiar en ellas. Incluso hay algún caso, ¿no?, de gente que se enamora de la inteligencia artificial. Esto lo ha explorado muy bien una película que os recomiendo que veáis, que es un poco el futuro distópico al cual podríamos ir según en qué línea vayamos, que es esta película que se llama Her, que os recomiendo que veáis. Tenemos ya un caso de una persona que se ha suicidado porque en su conversación con el chat de la inteligencia artificial, pues llegaba a la conclusión de que tenía que suicidarse. Y esto va por países, ¿eh? Hay países que están viendo la inteligencia artificial como algo muy positivo y países que lo ven como algo más preocupante. En un extremo está China, donde todo el mundo lo ve como muy positivo y donde la regulación es más laxa, que eso también es interesante, y en el extremo contrario estaría Francia. Nosotros estamos entre medio, más o menos a mitad de la tabla. No ayuda que haya compañías como Microsoft que hayan despedido al equipo que se encargaba de hacer la inteligencia artificial de manera responsable, o que uno de los padres de la inteligencia artificial en Google nos esté advirtiendo de que vienen momentos peligrosos. Entonces aquí tenemos una lucha de la legislación que, como sabéis, va muy por detrás de los avances tecnológicos, pero que está intentando ponerse al día. La Comunidad Europea va por delante de otras zonas del mundo y acaba de sacar hace un mes su propia ley que intenta poner orden en cómo regulamos la inteligencia artificial. Algunas aplicaciones de alto riesgo tienen que ver con la gestión de personas. Por eso todo el tema de gestión de currículums, escaneado de entrevistas, etcétera. La Comunidad Europea dice, cuidado con esto que es extremadamente sensible. En España estamos por delante de otros países en esto y tenemos una legislación que es puntera en el mundo y que marca, obliga a informar a los empleados, y eso es importante, la gente que seáis de organizaciones, de la toma de decisiones automatizadas, cosa que en los softwares que se están implantando hoy en día para análisis de currículums, etcétera, estamos haciendo. Entonces hay una ley que se aprobó en mayo de 2021 que nos obliga a tener en consideración este tipo de cosas cuando implantemos nuestras soluciones. Por tanto, estamos ante un reto social y la sociedad intenta, pues, ponerse al nivel. Entonces, para entrar ya en el tema del trabajo, ¿no?, y voy acelerando, el miedo a que las máquinas nos quiten el trabajo, pues
nos podemos ir muy atrás, ¿eh? En el siglo XIX había un movimiento que se llamaba el ludismo, los luditas, que luchaban contra las máquinas de los telares automatizados de aquel momento, las máquinas de vapor, ¿no? Sabemos cómo acabó aquello, ¿no? Las máquinas de vapor hoy en día en el mundo textil, las máquinas han sustituido a esos artesanos que lo hacían a mano. Hemos asumido ya que en las fábricas los robots, la automatización de todas aquellas tareas muy repetitivas, peligrosas, etcétera, la hagan las máquinas. Entonces, antes de hace unos años, cuando hablábamos de qué trabajos son de baja probabilidad de ser automatizados y cuáles son de alta, teníamos claro que los de alta eran estos trabajos muy rutinarios, industriales, de fábrica, etcétera, pero creíamos que estaba a salvo estos trabajos más de gestión, de todo el tema de programación, todos los temas de creatividad, de generación de arte, de legal, etcétera. Bueno, pues estamos en lo que llamamos una especie de giro de guión, ¿no? Y esto os hablo de los últimos meses, ¿eh? Nosotros mismos hace unos pocos meses hablábamos de que las competencias que estaban como más protegidas y tal eran estas que decía antes de la creatividad, etcétera. Bueno, pues estas competencias son las que la nueva ola de automatización de la inteligencia artificial viene a dar de lleno, ¿no? Aquí Sam Altman, que hemos oído antes, el CEO de OpenAI, decía en un tuit en 2021, hacía una predicción antes de lanzar ChatGPT, que decía: la inteligencia artificial puede hacer que el precio del trabajo que pasa delante de una pantalla, delante de un ordenador, baje de precio más rápido que el precio que pasa en el mundo rápido, en el mundo físico. Y esto es lo contrario de lo que la mayoría, incluido yo, pensábamos, dice él. Claro, esto es un giro de guión. Lo que estábamos diciendo es: vamos a coger la gente del mundo físico y la vamos a traer al mundo digital, ¿no? Les enseñamos a hacer trabajo de ordenador y ese trabajo de ordenador estará como a salvo de la automatización. Bueno, pues lo que está pasando es que la inteligencia artificial está amenazando esos trabajos de ordenador, ¿no? Aparecen soluciones como los robots abogados, que te recurren multas de manera automatizada. Esta es un portal americano, se llama Do Not Pay, que se dedica a enviar y a responder requerimientos sobre multas en formato legal. Y esta gente estaba tan segura de que esto funcionaba que llegaron a ofrecer $1 millón a cualquier abogado que fuera a un juicio con unos casquitos en la oreja y se dedicara a decirle al juez lo que le diga la inteligencia artificial. El juez no lo permitió, por tanto nunca sabremos cómo hubiera acabado aquello, pero es interesante ver los seguros que estaban de esto. Entonces, este tipo de empleos más asociados a la parte cognitiva que la inteligencia artificial es capaz de hacer, pues empezamos a ver señales en las cuales pues empresas que contrataban a muchos de estos perfiles empiezan a o prescindir de ellos o como mínimo reducir la contratación. Doméstica es una compañía que genera mucho contenido online, muchos cursos online, etcétera, y que, dicen ellos, por el impacto de ChatGPT empieza a despedir gente. IBM es alguien que sabe bastante de inteligencia artificial, dice que para la contratación a la espera, y estamos hablando de 7.800 puestos de trabajo los que calculan que podrían ser evitados por la inteligencia artificial, y ellos no despiden, pero paran la contratación de esos puestos de trabajo a la espera de ver qué pueden hacer las máquinas. Tenemos ejemplos como el de una persona que hace la prueba de en 30 minutos cuánto puedo hacer hoy en día, ¿no? Y en 30 minutos esta persona, que es una persona sola, genera una campaña de marketing, una página web, un logotipo, un vídeo, una campaña por las redes sociales, etcétera, etcétera. Y todo esto lo hace
en 30 minutos, ¿no? Una persona única. Entonces, estamos llegando a este punto en el que uno de los temas importantes es el aumento de productividad, y eso nos lleva a cuál es el papel de las empresas ante esta revolución. Para los que tengáis la posibilidad de influir en la gestión de la empresa, cuál es el papel ante todo esto que está viniendo. El primero es, aparte de la explosión de juguetes y de tecnología y tal, tener claro que estamos ante una revolución de productividad. Igual que cuando llegó Internet o cuando llegó todo el mundo digital, hicimos esa transformación, pues ahora con toda esta llegada de la transformación de la inteligencia artificial, estamos ante la posibilidad de aumentar de manera drástica la productividad de nuestra empresa. En algunos de las pruebas que se está haciendo, esto es un estudio que se ha hecho que se ha hecho desde el MIT, desde Boston, y ya empiezan a haber investigaciones que demuestran que claramente se aumenta la productividad, especialmente en aquellos tipos de trabajos que tienen que ver con lo que hoy en día es capaz de hacer esta inteligencia artificial, evidentemente. Otro tema que también tienen que tener en cuenta las empresas es, estamos ante una tecnología que es todavía inmadura, por decirlo suavemente. Aunque estamos en la carrera en la que nos están metiendo los gigantes digitales, esta carrera les está obligando a sacar productos que no están todavía finos y que pueden hacer cosas como inventarse información y que todo el tema de la confidencialidad de los datos y tal, pues todavía no está bien resuelto. Entonces, algunas empresas en España pues han optado por prohibir ChatGPT, ¿no? Una parte del debate, y luego la pregunta es si esto es poner puertas al campo, ¿no? Es como te prohíbo los ordenadores, ¿no? Como si tuviéramos en los años 80 y prohibiéramos los ordenadores. Pero ya empezamos a ver casos, ¿no? Por ejemplo, una compañía de abogados que usó ChatGPT para armar una demanda a una aerolínea. Básicamente había habido un accidente con el carrito de la comida en un avión, que golpearon a un pasajero. Este pasajero demandó a la aerolínea y los abogados mandaron toda una serie de argumentos con toda una serie de legislación y de jurisprudencia que resulta que ChatGPT se había inventado en gran medida, ¿vale? Y eso hizo que los abogados tuvieran que pedir una disculpa y fue un problema bastante importante. Por lo tanto, es una tecnología que hay que ir con precaución en el ámbito profesional, sobre todo. Sobre esto de si prohibir o no prohibir, es interesante este estudio en el que ya le preguntan a las personas, oye, ¿tú utilizas ChatGPT como herramienta para tus trabajos profesionales? Pues, y estamos a 6 meses de su lanzamiento, ya estamos llegando a que la mitad de los encuestados dicen que lo están usando. Y la otra parte del pastel que es interesante es, vale, si lo usas, ¿se lo dirías a tu jefe? Y aquí ya no es tan claro, ¿eh? Solo el 30% dice que el jefe lo sabría. Por tanto, a lo mejor estamos intentando poner puertas al campo y aunque lo prohibamos, esa persona lo va a usar en su casa, y más ahora con el teletrabajo, ¿no? Por tanto, hay que ver qué hacemos con eso. En todo caso, estamos como organizaciones en el momento de pasar de esta palabra que ya cansa, que es la transformación digital, que llevamos 20 años, que estamos en 2023, ¿no? Y parece que todavía seguimos transformándonos digitalmente, a esta transformación, que todavía no tenemos el nombre bueno, pero que es la transformación de la inteligencia artificial. Eso implica para la organización adaptar sus planes estratégicos, identificar estos aumentos de productividad, dónde podemos meter la inteligencia artificial para que se dispare la productividad. ¿Qué pasa con las carreras profesionales? Aquí, por ejemplo, los profesionales más jóvenes solían aprender con este tipo de tareas pues más sencillas, etcétera, que ahora mismo pueden hacer la inteligencia artificial. ¿Qué pasa con la carrera profesional de esos jóvenes? ¿Cómo van a aprender? Como compañía, como empresa, voy a tener que ser capaz de atraer estos perfiles que ya os puedo asegurar
que ya estaban buscados, pero que van a estar todavía más. Tengo que capacitar a mis empleados para realmente sacar ese aumento de productividad. Tengo que capacitarles en usar esta nueva herramienta, igual que les capacité a usar ordenadores. Ahora hay que, para que saquen el jugo y deje de ser un juguete, sino una herramienta productiva, voy a tener que enseñárselo. Tengo que adaptarme a esta legislación que va a toda velocidad y que en España estamos por delante de otros países. Y luego tengo que gestionar el cambio de la organización, ¿no? Entonces, todo esto son melones que las organizaciones van a tener que abrir en los próximos meses, a la velocidad de lo que vamos. Y para ir terminando, ¿qué pasa con las personas? ¿Qué pasa con las personas que trabajan en las organizaciones? ¿Nos va a sustituir una máquina? ¿No nos va a sustituir? ¿Qué hacemos? Hay trabajos, hay perfiles que las máquinas no pueden hacer y que parece que durante bastante tiempo no pueden hacer. Es curioso este giro de tortilla que os he dicho, ¿no? Como trabajos físicos, trabajos artesanales, pues resulta que ahora son los trabajos protegidos, ¿no? Es interesante esta lona que ha aparecido en una ciudad de Bélgica, en el que una compañía que es un portal de empleo para profesionales de la construcción, buscan operarios de la construcción, buscan albañiles, etcétera, pone en una lona entera de tamaño de un edificio: oye, ChatGPT, a ver si eres capaz de acabar tú este edificio, ¿no? Fijaos cómo retan a la máquina y pone: tus capacidades son irreemplazables. Le está diciendo a la gente de la construcción, que es algo que no oían hasta hace muy poco, que parecía que ser programador era lo que había que hacer, ¿no? Y le estamos diciendo a la gente de la construcción: cuidado, que tus capacidades son irreemplazables. Para el resto de los mortales, los que no estamos en el mundo de la construcción, pues yo creo que hay que ver la inteligencia artificial no como alguien que me va a sustituir de manera inmediata, sino más bien como un copiloto, alguien que vamos a tener a nuestro lado y que va a trabajar con nosotros. Y esta palabra copiloto la vais a oír mucho. Microsoft lo ha cogido como parte, como su emblema para sus productos de inteligencia artificial. De hecho, acaban de sacar el Windows Copilot, el copiloto para Windows. El sistema operativo de Windows va a tener un copiloto, un asistente, al cual le vas a decir: oye, búscame este archivo, envíale este archivo a Pepito por correo electrónico, etcétera, etcétera, con tu Windows, de manera habitual. Desde el punto de vista de si me va a sustituir una máquina o no, yo creo que la manera correcta de enfocarlo no es que te vaya a sustituir una máquina, sino que probablemente te sustituirá alguien que sepa usar esta nueva tecnología. Habrá un tipo de trabajadores que serán los que dominarán estas tecnologías, que vendrán armados con esta nueva caja de herramientas, que serán capaces de hacer las cosas más rápidos, mejor, más eficiente, como con los ordenadores. Cuando vinieron los ordenadores, ¿no? La gente que era capaz de trabajar con ordenadores ganaba el puesto a las personas que no eran capaces de hacerlo. Pues esto lo estamos viendo ahora mismo con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no te va a reemplazar, te va a reemplazar alguien que use la inteligencia artificial. Y para ya terminar, que estoy ya fuera de tiempo, pues si tengo que decir dos competencias, ¿no? Porque hay muchos informes y reports sobre cuáles son aquellas competencias de futuro a las que los humanos nos tenemos que dedicar ahora que vienen las máquinas. Hay muchas. Si tengo que coger dos, ¿no? que me parecen especialmente importantes, estamos en un momento en el que la tecnología va tan rápido, ¿no? Y tenemos a mucha gente que esto le suena a ciencia ficción. Esta frase de Carl Sagan, un gran divulgador científico, que decía: hemos organizado una sociedad de ciencia y tecnología en la cual nadie entiende nadie de ciencia y tecnología, y esta mezcla explosiva de ignorancia y poder, tarde o temprano, nos explotará en la cara. Esto es súper importante. Es importante que desarrollemos una competencia que cada vez va a estar más de moda, que es el pensamiento crítico, la capacidad de entender, de separar el grano de la paja y de saber lo que es verdad, de lo que no en este mundo en la que se va a generar información
de manera explosiva. Y si esto parece poco importante, oye, la gente ya tiene pensamiento crítico, ¿no? Pues yo pongo este ejemplo de hace 4 días que me da vergüenza porque es de mi ciudad, pero hace 4 días en mi ciudad se celebraba un encuentro de la gente que cree que la Tierra es plana. 500 años después de Copérnico, y sabemos que la Tierra es redonda, pues desde los griegos, por no irme más atrás. Pues ahora, en el año 2023, en que nos preocupamos por la inteligencia artificial, hay gente, y no son pocos, que creen que la Tierra es plana. Entonces, necesitamos gente que entienda la tecnología, que entienda de ciencia, que entienda el mundo en el que vamos a vivir. Y la segunda competencia que creo que es importante que desarrollemos, que trabajemos en los próximos años y seguro, es la curiosidad. Estamos en un mundo en el que todo va tan rápido, todo cambia tan rápido, y ahora es la inteligencia artificial, pero mañana será otra cosa. Y es importante mantenerse al día. El aprender es la competencia más importante, y aprender empieza por tener curiosidad. Hoy hemos hablado de inteligencia artificial, pero ayer se presentó esto, las gafas de realidad virtual de Apple, que han vuelto a poner en la carrera, igual que hemos visto la carrera de la inteligencia artificial, está la carrera de esto que llamábamos el metaverso, que al final acabará confluyendo, porque son 2 carreras tecnológicas que están muy unidas. Y esto es otra revolución y que también va a traer un impacto importantísimo, generar nuevos puestos de trabajo, etcétera. Y son cosas que hay que estar observando hoy en día. Yo diría que estamos, para cerrar, ¿yo qué hago ahora? ¿Me deprimo porque tenemos inteligencia artificial? Estamos en momento de experimentar. Estamos en una tecnología que no es madura, pero que va muy rápido. Es momento de abrir la mente. Es momento de hacer pruebas. Empezar por probar vosotros mismos. El que no haya entrado nunca en ChatGPT es lo primero que tenéis que hacer en cuanto colguéis esta charla. Las organizaciones, si no lo tenéis, deberíais empezar a pensar en cuál es vuestro plan de inteligencia artificial. Empezamos a hacer proyectos, empezamos a hacer prototipos. Este momento es el momento de hacer experimentos y de empezar a aprender de una tecnología que probablemente va a cambiar el mundo. Muchas gracias. Fantástico, fantástico, Jordi, interesantísimo. Eu non me cansei de tomar nota con lápiz e papel, nada de inteligencia artificial. Confeso que son desas persoas que aínda hoxe, aínda presentando actos como este, pois non probou o chat GPT. E o primeiro que vou facer, pues ya. rematar esta moderación é precisamente entrar porque é auténticamente unha explosión. Non? Confeso tamén, isto vai de confesións, unha segunda confesión que quero facer antes de dar paso ás preguntas que xa temos agardando, que son unha das persoas vítimas desa confusión, desa intoxicación que supuxo a imaxe do Papa vestido con ese abrigo blanco moi fardón, non? Como yo también. Yo tamén, sí. Pois iso é preocupante, non? Pero vamos, foi unha xugada maestra, non? Desde o punto de vista da creación. Bueno, anotei moitas cousas, pero como vexo que teño preguntas que temos que contestar, temos de momento 5 relacionadas pois coas consideracións éticas, co grado de preparación nas organizacións e o medo que provoca a parte da población mundial a inteligencia artificial, do papel dos millennials nas plantillas das organizacións, na motivación, bueno, un longo etcétera de preguntas que van xa chegando. Vou empezar, Jordi, por estricto orden de chegada desas preguntas.
Di, Claudia, todo esto de la inteligencia artificial es un riesgo, ¿no? Hablabas de tecnología inmadura. ¿Y realmente qué consideraciones éticas deben tener en cuenta las organizaciones al implementar soluciones basadas en inteligencia artificial? Habla Claudia de la ética, ¿no? Por parte de las organizaciones. Bueno, hay toda una disciplina de ética de inteligencia artificial que daría para, vamos, para 5 charlas de estas, ¿no? O sea, de hecho, ahora hay un congreso que si le interesa esto, hay un congreso de la UNED en Mallorca, de aquí 4 días, que recomiendo mucho. Claro, tiene muchos impactos, ¿no? Para empezar, está todo el tema de los sesgos, ¿no? Por ejemplo, en Amazon, ¿no? se implantó, bueno, y muchas compañías han implantado sistemas de revisión de currículums de manera automatizada, ¿no? Y claro, ¿cómo funcionan las herramientas de inteligencia artificial? Ellas no tienen valores ni... Si tú le dices a una inteligencia artificial, contrátame a gente buena para esta compañía, ¿qué hace la inteligencia artificial? Vale, vale, bien, ¿quién ha tenido éxito en esta compañía? Claro. Pues mirará y dirá, pues mira, todos son hombres blancos de mediana edad, ¿vale? Entonces ahora voy a filtrar currículums, ¿vale? Entonces eso es un ejemplo muy tonto, ¿no? De cómo hay que estar atento a no implantar la tecnología de manera así inmediata. Y parte de la función de las áreas de personas en las organizaciones, etcétera, será monitorizar esa ética, esa implantación, ¿no? Que lo mismo te lo podría decir para los servicios a los clientes, a los proveedores, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí, es uno de los grandes temas. Entendo. Dabas, Jordi, un dato, falabas un dato que tamén saiu nos medios de comunicación estes días, dese 36% de expertos que falan da posibilidade dunha catástrofe nuclear. Claro, 36% é moito, non? E ademais, de expertos en inteligencia artificial. É dicir, que é realmente preocupante. En relación co medo, di Carlos, qué interesante lo que dices, Jordi. Estoy de acuerdo con que muchas tareas no va a poder hacerlas la inteligencia artificial, no todo lo pueden reemplazar, pero deberíamos tener miedo porque siento que no estamos preparados para adaptarnos. Eu completaría un pouco a pregunta de Carlos, Jordi, e diría algo particular dirixido a ti. Ti tes un pouco de medo tamén? Tenemos que responder a Carlos, pero tamén... Esto es interesante, ¿no? Porque cuando nosotros hemos hecho estudios antes de esto, antes de que explotara todo esto, ¿no? Y el reskilling y la necesidad de convertir a los trabajadores al mundo digital y tal, la principal barrera que decían las organizaciones y que encontraban cuando hacían programas de formación y tal, era la poca sensación de urgencia. Y esto, como todo, tú dejas de fumar cuando te han dado un diagnóstico chungo, ¿vale? Sí, sí. Entonces, es que el ser humano es así, ¿vale? Entonces, yo diría, no hay que preocuparse porque yo de verdad no creo que mañana todos los empleos vayan a desaparecer, etcétera, ¿no? De hecho, había un informe del Foro Mundial reciente que hablaba de no sé cuántos millones de puestos de trabajo y tal, pero que si tú haces la división entre los puestos amenazados, que eran, ahora no me acuerdo, de 18 millones o así, pero lo divides entre los 600 millones de puestos de trabajo, pues es el 2%, ¿vale? O sea, no, en general estos cambios no pasan de la noche a la mañana. Entonces, yo diría, no hay que preocuparse, pero hay que ocuparse, ¿vale? Entonces, está bien tener un poquito de miedo, ¿vale? Si eso hace que te ocupes, ¿eh? Si es miedo paralizante, pues mejor que no. Imos agora cunha pregunta de Lucas que fai referencia ás xeracións millennials e tamén cargada de certo escepticismo, non? Por decirlo así. Hablas de personas que sepan utilizar la inteligencia artificial, las máquinas, y dice, pero si muchas personas de mi organización no saben ni utilizar un ordenador. Las plantillas, asegura Lucas, las conformarán generaciones millennials a las que les faltarán otros valores. ¿No es eso ir a peor? Pregunta. Bueno, a ver, sobre esto de los millennials, también decir que hay mucho
o sea, hay mucho estereotipo, ¿vale? Cuando se han hecho estudios serios, digamos, en el que se sigue a la gente durante generaciones, ¿no? Durante mucho tiempo, a miles de personas en distintos países y tal, no se observa, ¿no? Una actitud distinta ante el trabajo, ¿vale? Os lo digo porque eso es importante, porque en general, ¿no? Corren por ahí muchos mensajes de que los jóvenes ya no quieren trabajar, no sé qué, no se comprometen y tal, ¿no? Y ahora me debe estar machacando todo el mundo los mensajes, por suerte no los veo. Pero lo que os puedo decir es los estudios serios, ¿no? Científicos, durante mucho tiempo, siguiendo a cohortes de gente y tal, no ven diferencia significativa. Ven diferencia por edad. Es decir, claro, cuando tú tienes 50 años, como es mi caso, la manera en la que veo mi carrera profesional y tal no es la misma que cuando tienes 20. Y cuando estás en el año 2023 y tienes móviles, teletrabajo, etcétera, no es lo mismo que cuando estabas en 1980. ¿Vale? Eso es así. Pero no es un tema estructural. No podemos valorar una generación entera compuesta por mucha gente de una manera simple. O sea, la misma gente que decimos que no tiene valores, no tiene compromiso, es la misma gente que está luchando contra el cambio climático o que hace manifestaciones por defender pues, el medio ambiente, etcétera, ¿no? O sea, cuidadín con esos mensajes. Podemos hablar de valores, por lo tanto, ¿no? Claro, cuidado con estos mensajes. Sí, sí. Sí. Y si hablamos de valores, yo creo que nuestra generación, hostia, hemos dejado un mundo que, bueno, Pues como, sí, para claro, otro debate. que igual no podemos ponernos como ejemplo de valores tampoco. Pregunta un asistente anónimo, ¿cómo motivamos a los equipos para que quieran mantener esa curiosidad y experimentar? E insiste, si de algún modo sienten que las máquinas han venido a sustituirnos. En relación con eso, te decías que realmente o concepto de acompañante, de copiloto, non de sustituto. Claro. Pero bueno, esa a palabra que están utilizando esas grandes gigantes tecnológicas, ¿no? Sí, a mí me gusta ese Bueno, dibujo que os he puesto de la bola, ¿no? De la persona. Sí. O sea, yo creo que lo que hay que transmitir es, no te va a sustituir la máquina, te va a sustituir alguien que usa la máquina. Entonces, lo mejor que puedes hacer es empezar a aprender a usar estas máquinas, ¿no? Ha llegado, o sea, funcionábamos con un martillo y nos ha venido el martillo eléctrico, ¿vale? O el destornillador eléctrico. Pues bueno, habrá que saber cómo va. Porque si tú sigues haciéndolo a mano, pues estás fuera. Claro. Acabas de contestar, Jordi, a seguinte pregunta que plantea Fran, que di isto: las personas que no queramos formar parte deste cambio, vamos a quedarnos atrás? Pois, lamentablemente, entendo que sí, non? Teremos que reinventarnos, quedaremos relegadas a unos puestos moi concretos. A ver, o sea, imagina, poneros en los años 80, ¿vale? Mi padre, que era de alineante y llegó una cosa que se llamaba AutoCAD, que hacía los planos con ordenador, ¿no? Mi padre pasó eso. Y él hacía, yo me acuerdo de pequeñito con el Rotring y la regla haciendo los planos en casa. Y eso ya no existe. Claro. Mi padre se tuvo que hacer un curso en aquel momento del AutoCAD, etcétera, ¿no? Y ahora no es ningún drama, ¿eh? Lo hizo y ya está. Pero yo creo que vamos a tener que pasar por eso. Pero si no, cuidado, también es verdad lo que decíamos, ¿eh? Habrá trabajos con los artesanales, decían que, por ejemplo, la agricultura, ¿no? O sea, habrá trabajos que no son ahora mismo el target de la inteligencia artificial y donde siempre podrás estar. Todos aquellos trabajos que impliquen interacción humana, ¿no? Por ejemplo, en España, con el envejecimiento, el trabajo de cuidados, Sí. ¿no? Oye, eso no lo hace un robot todavía. De outra persoa, interesantísimo, esta pregunta moi sinxela: ¿dónde se pode descargar ChatGPT? No hay que Tamén, descargar, no hay que descargar. non hai que Mira, descargar nada. tú ves a Google, porque es la última vez que vas a ir a Google. No, bueno, es broma. Sí, Entonces sí. buscas ChatGPT, irás a parar a una página que es OpenAI y es una página de Internet. No hay que descargar nada, es una página de Internet.
Muy bien, muy bien. Es como un Google, ¿eh? Igual que hay google.es, pues hay ChatGPT. Entendo. Qué interesante escucharte, Jordi, de otra persona. Por lo que dices, ya no hay marcha atrás y la inteligencia artificial ha venido para quedarse, pero desde tu experiencia, ¿cuál de todas las corrientes, aplicaciones, soluciones, etcétera, que se han creado no tiene futuro? Esto que di é moi interesante. Di, eso del metaverso ya non se escucha tanto. E é certo, é unha pregunta que eu quería No, plantear, mira, porque parece que foi... me das en el, o sea, antes de esta charla, acabamos de entrevistar, ¿no? Para Sí, nuestros, nosotros tenemos un podcast que también recomiendo y tenéis en esa página web, en que entrevistamos gente y tal, y acabamos de entrevistar a uno de los mayores expertos de España de esto, del metaverso. Y claro, este te decía, a ver, es que lo de las olas del hype, ¿no? Que esto lo sabes tú mucho, Luis, ¿no? Las olas del hype, oye, sí. van y vienen, ¿no? Entonces, el metaverso, que es esto de la realidad aumentada, la realidad virtual, estuvo a tope hará un año así, Sí, ¿no? sí, sí, que parecía que era algo inevitable Era asistir a inevitable. foros, a eventos Y de entonces, metaverso, eso ¿no? Claro. bajó, subió la ola de la inteligencia artificial, que es donde estamos ahora estamos al tope del hype de esto. ¿Y qué ha pasado? Que la ola metaverso bajó, pero han seguido trabajando, ¿vale? Y lo que te dice la gente que está en este mundo es que sí trabajamos mejor, ¿eh? Y la inversión y los millones de euros y tal siguen volando. Y ayer Apple lanzó las gafas estas. Eso es, Apple lo que hace, y siempre que Apple hace una cosa así, lo que hace es, venga, vamos en serio y vamos al mercado general, ¿vale? Sí. Y ahora vamos a ver otra carrera, que es la carrera de Apple contra Meta, que sabéis que Facebook apostó y cambió el nombre, y esta carrera se va a reactivar. Y las gafas que han salido ahora, que son una verdadera virguería, esto es como cuando salió el iPhone 1, ¿eh? Esto lo contamos mucho. El iPhone 1 tú no lo tuviste y yo tampoco, ¿no? No. El iPhone 1 se popularizó el iPhone en el iPhone 4, ¿vale? Que es el que tuvimos todos y tal, el 4, el 5 y tal. Ahora han salido las gafas iPhone 1, ¿vale? Esta carrera no para y vais a ver cómo digamos, el hype metaverso en las próximas semanas va a subir. Y en cambio, y esto es interesante, esta de la inteligencia artificial va a bajar. Pero no hay que bajar la guardia, porque siguen trabajando. Entendo, entendo. Que o mellor si hai segunda parte deste tema, porque é o que nos pregunta outra persoa se haberá unha segunda parte deste tema, pois moi probablemente porque está en plena efervescencia, non? Pois veremos que, bueno, os niveles de interés respecto ao metaverso ou da inteligencia artificial mudaron, non? Cambiaron e temos que reactualizarnos de novo. Eu, antes de ler unha reflexión que temos tamén, bueno, vou lela agora, despois fago unha última pregunta. A reflexión é de Nuria, dice, parece que vivimos en Matrix, ¿no? Moi interesante, desde logo, ¿no? Con exemplos como, Jordi, como que os contabas, esa simulación da voz dun suposto secuestradores, non? De un rapaz novo e que consiguen provocar o medo nas súas familias, non? Di Nuria, qué poca confianza me da dejar todo en manos de máquinas. Espero que sigamos ahí las personas porque el alma y los valores de las empresas son los que hacen posible el éxito. Y bueno, te felicita porque muy interesante dice todos los datos que nos has dado, Jordi. A pregunta claro, Yo digo una falas... cosa, ¿eh? Sí, sí, sí. Cuidado con dejarlo en manos de máquinas, sí, pero es que también lo estamos dejando en manos de personas, de muy pocas personas que Sí. están y que se está concentrando, ¿no? El poder, digamos, en esas grandes empresas tecnológicas. Y que el problema no sé si son las máquinas o es otro tipo de cosas. O son as persoas, non? Que por aí quería ir, porque a impresión que teño, que xa tiña antes desta clase magistral extraordinaria que nos acabas de dar, é que, claro, falamos dunha carreira entre xigantes tecnolóxicos, non? Esa foi a base da túa exposición. Sempre detrás da inteligencia artificial falas destes xigantes tecnolóxicos por quedarse co mercado que se está xenerando. Pero onde queda, por exemplo, o papel das universidades?
Claro, fíjate, en aquel gráfico que os ponía, veis como la investigación de las universidades, lo que les pasa a las universidades, hasta ahora la fuerza de la investigación estaba en la universidad, pero a la que necesitas unas máquinas tan potentes, ¿no?, como las que necesitamos hoy en día, Claro. pues necesitas muchísimo dinero, ¿no? Y además es que estos gigantes tecnológicos contratan a los mejores investigadores y se los llevan, ¿no? Entonces se llevan tienen los recursos, tienen las máquinas y tienen a las mejores personas. Y ahora mismo el desarrollo, la punta de lanza, está en empresas privadas. Eso es súper importante. De hecho, OpenAI nació, que es el que ha lanzado el ChatGPT, nació como una ONG, como una organización sin ánimo de lucro, con la idea de que no quedara en manos de pocas empresas privadas, hasta que les compró Microsoft. Que entonces han olvidado un poquito esto. La esperanza blanca aquí es todo el movimiento open source, que es, digamos, la versión libre de esto es un modelo que se llama Bloom, B-L-O-M. Y esta es la esperanza blanca y es súper potente, de un movimiento que está intentando hoy en día que no quede en manos de gigantes. Entendo. Imos a toda velocidade, iso é certo. Lembro esa imaxe coa que casi empezas a túa intervención, esa carga do disco duro, non sei se eran os anos 50, de 5 megas, decías, non? Sí, sí, sí. Parecía un contenedor. Agora canto pode ter un teléfono móvil tipo medio, tampouco unha maravilla. Bueno, no un teléfono. O sea, el lápiz este de memoria con el que Sí, tú... Esto hoy en día que tiene 1 terabyte. O sea, sí, sí. te he dicho 5 megas, ¿no? Pues 1000 megas es 1 giga y 1000 gigas es 1 tera. O sea, tiene 10.000 veces más, ¿no?, un lapicito de memoria Impresionante, que tú pinchas. No te digo ya el teléfono. impresionante. O, Jordi o Serrano. las fotos que Sí, sí, almacenas en Google Fotos o en sí, cualquier... sí. Xa faría esa imaxe hoxe, uns anos despois, sería, non sei, unha serie de contenedores apilados un tras outro, non? Sería desde logo que impresionante. Temos 2 minutos, deixoche, se queres, para unha conclusión, para un peche, para un titular que poda resumir un pouco a túa idea en xeral sobre a influencia da inteligencia artificial nas organizacións. No, yo un poquito recalcar eso, ¿no? Estamos ante una revolución global, que hypes que van a ir subiendo y bajando, no nos asustemos si suben y bajan y tal. Ahora está a tope, de aquí a un tiempo estará menos, pero, y vais a oír, la inteligencia artificial es un fracaso y tal, eso lo vamos a oír en unos meses, pero es un coche que no para, un tren que no para. Y desde el punto de vista de organizaciones, estamos en el momento de experimentar y sobre todo de ver cómo yo adapto mi organización a todo esto para sacarle el máximo rendimiento, porque igual que con las personas, si no lo haces tú, lo hará la competencia. Jordi Serrano, non agotei os papeles tomando Claro. as notas, creo que eu aprendín moitísimo e os nosos espectadores, tanto en directo como en diferido, moitísimo máis. Déxame dicirlle precisamente a esas persoas que na web xempre.gal podedes estar ao día con todo tipo de formacións, masterclasses, webinars e moitos máis contidos interesantes. Jordi, confío en que haxa segunda parte, como preguntaba unha das nosas espectadoras. De verdade, Seguro. moitísimas Gracias. grazas. E grazas a todos e a todas. Ata logo.